Muy buenas tardes con todos. Bueno, vamos a empezar ya una nueva clase de física. Sí, el tema que vamos a revisar en esta clase es acerca del sistema de unidades. Sí, entonces yo este documento se los voy a compartir a ustedes en el grupo de WhatsApp. No se olviden que todo lo que conlleva materia tiene que estar en su cuaderno de materia y la tarea únicamente es lo que tienen que hacer en hojas a cuadros tamaño INE y irlas archivando en una carpetita. Así no se olviden de que las tareas de física tienen que estar en una carpeta de física y los de matemática en otra carpeta, ¿no? Sí, entonces, bueno, vamos a empezar ya. Sistemas de unidades. Bueno, ¿qué es un sistema de unidades? Es un conjunto de unidades de medida consistente, estándar uniforme. En general definen unas pocas unidades de medida a partir de las cuales se derivan el resto. Existen varios sistemas de unidades. Bueno, los sistemas de unidades me sirven a mí, pues, para medir. Sí, para medir las longitudes, las áreas, volúmenes. Entonces, para medir ese tipo de magnitudes me sirven las unidades. Sí, entonces eso es lo que vamos a analizar en este preciso momento. Ahora, ¿qué es una magnitud? Una magnitud es toda aquella propiedad que se puede medir. Como ejemplos de magnitudes pueden citarse como la masa, el peso, la longitud, la velocidad del tiempo, temperatura, presión, fuerza, etcétera. Sin embargo, cada magnitud física puede medirse en distintas unidades de medición que resultan comparables entre sí. Ya, entonces la magnitud, en resumen, es todo aquello que se pueda medir, eso es una magnitud, todo lo que se pueda medir. ¿Sí? ¿Se puede medir la altura? Sí, es una magnitud. ¿Se puede medir el largo? Sí, es una magnitud. Todo aquello que se pueda medir es una magnitud. ¿El tiempo se puede medir? Sí, entonces todo aquello que se mide es una magnitud, ¿ya? Aquí tenemos algunos ejemplos. Sí, por ejemplo, para medir longitudes, nosotros podemos utilizar un instrumento de medida que en este caso sería, por ejemplo, una regla. ¿En qué tipo de unidades podemos medir longitudes? Por ejemplo, están los metros. Sí, están los metros. Pero también existen otras unidades en las cuales yo puedo medir longitudes. En lugar de metros, podría utilizar los centímetros, los milímetros, las pulgadas, los pies, las yardas, los kilómetros, ¿ya? Entonces, existen un sinnúmero de unidades que me sirven a mí para medir una magnitud en especial. Por ejemplo, acá tenemos la masa. Sí, la masa es algo que se puede medir, entonces una magnitud. ¿En qué unidades puedo medir la masa? En kilogramos, en libras, en onzas, en toneladas. Sí, entonces existen diferentes unidades que me sirven a mí para medir esta magnitud que es la masa. ¿Qué instrumento puedo utilizar yo para medir la masa? Pues una balanza. Sí, el tiempo. ¿El tiempo se puede medir? Sí, entonces es una magnitud. ¿En qué unidades puedo medir tiempo? En segundos, pero también pudiese medirlo en horas, en minutos. ¿Sí? ¿Qué instrumento puedo utilizar yo para medir la hora? Sí, o el tiempo, perdón. Un cronómetro, un reloj. La temperatura se puede medir, sí. ¿Qué unidades me sirven a mí para medir la temperatura? Por ejemplo, están los grados Kelvin, por ejemplo, también podrían estar los grados centígrados, por ejemplo, también podrían estar los grados Fahrenheit. Entonces, existen algunas unidades que me sirven a mí para medir la temperatura. ¿Sí? ¿Qué instrumento puedo utilizar yo para medir la temperatura? Por ejemplo, un termómetro. ¿Sí? La velocidad, aceleración, fuerza. Bueno, estas son magnitudes también, ¿no? Pero son magnitudes derivadas. Se derivan de las magnitudes fundamentales, que es lo que vamos a revisar más adelante, ¿ya? Ahora, ya sabemos que para medir existen un sinnúmero de unidades que me sirven para medir distintos tipos de magnitudes. Ahora, ¿pero qué es la medida? Es la acción y efecto de medir. En sí, ¿la medida qué es? Comparar una cantidad con su respectiva unidad o algo no material con otra cosa. Si yo comparo, por ejemplo, yo quiero medir la longitud de una puerta y no tengo un instrumento para medir, pero sí lo que tengo es, por ejemplo, un lápiz. Entonces yo puedo decir, a ver, el lápiz más o menos tiene 10 centímetros. Entonces digo, a ver, quiero medir la longitud de la puerta. Entonces voy a comparar la longitud del lápiz con la longitud de la altura de la puerta. Entonces digo, a ver, voy midiendo, ¿no? Comparando la longitud del lápiz con el de la puerta y digo, a ver, aquí en esta puerta entraron unos 50 lápices. Ah, entonces ya estoy midiendo, sí, estoy comparando algo no material, sí, con otra cosa. Aquí tenemos un pequeño ejemplo. Dice, la mesa tiene una medida de 80 centímetros de largo por 50 centímetros de ancho. Me encanta este mueble, pero por sus medidas no creo que entre en mi cocina. Por favor, toma la medida de esa tabla para ver cuánto tenemos que cortar. Entonces, ya habíamos dicho hace un momento que si quiero medir longitudes, que utilizo, por ejemplo, aquí una cinta métrica o un metro. Sí. Magnitudes fundamentales. Las magnitudes fundamentales no se definen en términos de otras magnitudes y dependen del sistema de unidades. En el sistema absoluto, las magnitudes fundamentales las magnitudes fundamentales son las magnitudes em, que solamente tienen o contienen una unidad. Sí, una unidad. Por ejemplo, tenemos la longitud, la masa, el tiempo, la temperatura, la cantidad de sustancia, la intensidad luminosa, la intensidad de corriente. Aquí tengo la magnitud. Todo aquello que se puede medir es la magnitud. Longitud. ¿Qué unidades puedo yo utilizar para medir longitud? Metro. Sí, ya habíamos dicho que también puedo utilizar kilómetro, centímetro, milímetro, pulgadas. Sí, el símbolo del metro.
del metro, ¿no? Es m. La dimensión, como estamos hablando de longitudes, la dimensión es L que representa la longitud. La masa se puede medir en qué unidades, en kilogramos. ¿En qué otras unidades? En gramos. ¿En qué otras unidades? En libras. ¿En qué otras unidades? En onzas. ¿En qué otras unidades? En toneladas, ejemplo, ¿no? Pero como estamos hablando de kilogramo, el símbolo de kilogramo es kg. La dimensión de masa es m mayúscula. Tiempo. El tiempo se puede medir en segundos, en horas, minutos, pero como estamos hablando del tiempo, el símbolo de tiempo es perdón, el símbolo de segundo es s. Y dimensión es t. Temperatura. La temperatura se puede medir en qué unidades, en Kelvin. Les había dicho también que en centígrados, en Fahrenheit, pero como estamos hablando específicamente de Kelvin, el símbolo es grados, circulito, esa bombita que está arriba representa grados y la K de Kelvin. La dimensión, no puedo colocar otra vez T de temperatura, T, porque ya está puesto aquí la T de tiempo, entonces represento la temperatura con una letra del alfabeto griego que es teta, es como un cerito partido en la mitad. ¿Sí? Estas primeras cuatro magnitudes son las que más vamos a utilizar por el momento. ¿Sí? Estas cuatro primeras. ¿Ya? Estas de acá también las utilizamos en física, pero para temas un poquito más avanzados, entonces no los vamos a utilizar, pero de todas maneras, miren, la cantidad de sustancia, sí, por ejemplo, la cantidad de sustancias no solamente se utiliza en física, también se utiliza en química. ¿Qué unidad me sirve a mí para medir la cantidad de sustancia? Pues el mol. El símbolo es mol y la dimensión es una N. La intensidad luminosa, ¿sí? La cantidad de luz, ¿sí? ¿En qué unidad mido? En candela, el símbolo CD, y pues aquí no tiene una dimensión. Intensidad de corriente, ¿sí? ¿Qué cantidad de corriente pasa, por ejemplo, por nuestro router, por ejemplo? ¿Sí? O qué intensidad de corriente pasa por nuestros interruptores, ¿no es cierto? Nuestros enchufes. ¿Sí? ¿En qué unidades medimos nosotros la intensidad de corriente? Amperio. Y el símbolo es la A, ¿sí? Y la dimensión es I de intensidad, ¿ya? Ahora. Existen magnitudes derivadas. Estas son las magnitudes fundamentales que contienen un sistema, un único sistema de unidad, ¿no? Único sistema de unidad. Una unidad nada más. Pero existen también magnitudes derivadas y las magnitudes derivadas se forman mediante la combinación de estas magnitudes fundamentales, ¿sí? Y entre ellas tenemos la velocidad, la aceleración, la fuerza, la densidad de la energía. Sí, por ejemplo, la velocidad, ¿en qué unidades medimos velocidad? Miren, se están combinando que la longitud, ¿sí? Que se puede medir en metros y el tiempo que se puede medir en segundos. Entonces, la velocidad se mide en metros sobre segundos, también se puede medir la velocidad en kilómetros por hora. El símbolo, el símbolo de metros sobre segundos, m de metro, s de segundos, m sobre segundos. Y las dimensiones, pues lo mismo, ¿no? Estamos hablando de dos magnitudes fundamentales, pues ya sabemos que de la longitud la dimensión es L y de tiempo es T, L sobre T. L sobre T, me quedaría así, ¿no? L dividido para t, así debería estar, ¿no es cierto? Pero aquí está lt menos 1, ya. Esto es igual a L, si esta t le quiero subir acá, ¿sí? Lo subo, como sobre esta t se sobreentiende que está el número 1, como le subí, cambié, ¿no es cierto? Pasó del denominador al numerador, el número cambia de signo, ¿sí? Menos 1, ¿sí? Eso es lo que pasa aquí, por eso está lt menos 1, ¿sí? Así deberíamos haber puesto L sobre t, pero le colocamos lt menos 1 porque la t subió, ¿sí? Aceleración. La aceleración se puede medir en metros sobre segundos, pero elevados al cuadrado. El símbolo m sobre segundos al cuadrado y las dimensiones. Sí, las dimensiones no importan, ¿no? Lo que más me importa son la magnitud, la unidad y el símbolo. La fuerza se puede medir en newtons, también se puede medir en llinas, libras fuerza, también kilogramos fuerza. Como estamos hablando específicamente de newtons, es de la densidad en gramos sobre centímetro cúbico, o aquí como en este ejemplo, kilogramos sobre metro cúbico. Kilogramo, el símbolo es kg, sobre metro cúbico. Metro es m y elevado al cubo. La energía se puede medir en joules, ¿sí? Y el símbolo es J. Ya. Existen también magnitudes suplementarias, pero estas magnitudes suplementarias se utilizan más en trigonometría, ¿no? Sí. Ángulo plano, ángulo sólido, la unidad para medir el ángulo plano es el radián, el símbolo es rad y el símbolo es alfa, una letra del alfabeto griego. Ángulo sólido es radián, ¿sí? El símbolo es SR y la dimensión es una letra del alfabeto griego que en este caso es omega, les parece una W, ¿sí? Sistemas de unidades. Miren, nosotros vamos a utilizar sistema de unidades internacional, vamos a utilizar metros, segundos, ¿sí? Para medir, por ejemplo, las velocidades, longitudes, tiempo, metros sobre segundos. Pero existen algunos sistemas de unidades, por ejemplo, está el sistema MKS, que es el sistema internacional que les acabo de mencionar, metros para medir longitudes, kilogramos para medir masas y segundos para medir tiempo. Pero también existen otros sistemas de unidades, por ejemplo, el CGS, donde voy a medir longitudes en centímetro, la masa en gramos y el tiempo en segundos. Y también existe el sistema FPS, pie, libra, segundos, que es el sistema
internacional, no, perdón, el sistema inglés, ¿no? Sí. Bueno, prefijos que forman los múltiplos del sistema internacional. Miren, a mí estos prefijos me van a servir a mí para hacer la conversión de unidades. Si quiero transformar, por ejemplo, de kilómetros a metros, por ejemplo. Entonces, para eso voy a utilizar prefijos y sufijos. En este caso, los prefijos, perdón, múltiplos y submúltiplos. Ya, en este caso, aquí están los múltiplos. Múltiplos significan cantidades grandes. Sí, entonces aquí empezamos de aquí, desde abajo hacia arriba. Sí. Deca, en los prefijos tenemos deca, hecto, kilo, mega, giga, tera, peta, hexa. Deca, el símbolo D mayúscula. Hecto, el símbolo H mayúscula. Kilo, el símbolo K mayúscula. Mega, el símbolo M mayúscula. Giga, G mayúscula. Tera, T mayúscula. Peta, P mayúscula. Hexa, E mayúscula. Ahora, ¿cuáles son los múltiplos? Cuando hablamos de deca, significa que va a haber un múltiplo de 10, sí, pero elevado al exponente uno. Si digo hecto, sería 10 elevado al 2. Si digo kilo, 10 elevado al 3. Si digo mega, 10 a la sexta, este es el 6. Giga 10 a la novena, tera 10 a a la doceava, peta 10 a la quinceava y hexa 10 a la dieciochoava. Sí, aquí tengo potencias, ¿no? Estas son potencias. Si me dice 10 a la uno, pues sería un 10 elevado al exponente uno. Sería solamente un cero. Sí, 10 a la uno sería el 10 nada más, solo 10. 10 al cuadrado sería el uno con dos ceros, uno con dos ceros. ¿Sí? 10 al cubo sería el uno, como está aquí el 3 sería con tres ceros. ¿Sí? 1000. 10 a la sexta sería un millón, o sea, sería el uno con seis ceros. 10 a la novena sería el uno con nueve ceros. 10 a la doceava sería el uno con 12 ceros. 10 a la quinceava el uno con 15 ceros. 10 a la dieciochoava el uno con 18 ceros. Sí, son potencias, ¿ya? Sí. Y como les digo, estos múltiplos me van a servir a mí para la conversión de unidades. Si quiero transformar de metros a kilómetros o al revés, kilómetros sobre metros, entonces utilizo múltiplos y submúltiplos. Acá en cambio están los submúltiplos. Ya, los múltiplos les había dicho que son cantidades grandes, sí, cantidades que van aumentando. Y los submúltiplos en cambio son cantidades que van bajando, van disminuyendo. Sí, y empezamos, por ejemplo, los múltiplos empezamos de abajo hacia arriba. En los submúltiplos empezamos de arriba hacia abajo. Sí, entonces entre los múltiplos está deci, centi, mili, micro, nano, pico, femto, ato. Aquí utilizo para los símbolos letras minúsculas. D de deci, C de centi, M de mili. Esta es una letra del alfabeto griego, es ñu, sí, que representa micro. Nano la N, pico P minúscula, femto F minúscula, ato A minúscula. Y aquí las cantidades en cambio van a ir bajando, van a ser cantidades súper pequeñitas. Entonces 10 a la menos uno. Aquí no se ve muy bien, pero está puesto el signo menos en todos, ¿no? Los exponentes, los números chiquititos aquí, están con signos negativos. 10 a la menos uno, entonces sería un cero coma uno. Un cero coma uno. Voy a colocar siempre el cero coma y luego la cantidad de ceros. Entonces aquí como está 10 a la menos uno sería cero coma uno. Acá está 10 a la menos 2, entonces sería cero coma y otro cero y uno. Aquí están, miren, los dos ceros, porque aquí dice 10 a la menos 2. Acá dice 10 a la menos 3, ¿no? Mili. Sería un cero coma y dos ceros más para completar los tres ceros. 0,001. Aquí dice 10 a la menos 6. 10 a la menos 6 sería cero coma, me faltarían 5 ceros más. 3 y 2 serían 5 más el uno que está aquí, serían 6 ceros. 0,000001. 10 a la menos 9 igual, coloco un cero, me faltarían 8 ceros para completar los 9 ceros y uno. Al final siempre el uno. Sí, son cantidades pequeñitas. Sí, y bueno, eso sería todo, sí, con respecto a la parte teórica. Ustedes este documento lo tienen que pasar a su cuaderno de materia. Ahora, yo les voy a compartir este documento, que es la materia, pero también les voy a compartir la ficha. Ya aquí en el primer punto dice que el documento que les acabo de mostrar va a ser compartido en el grupo de WhatsApp. Se los voy a compartir. Y esta sería ya la tarea 4. Sí, en la tarea 4, en el punto 2, tienen que contestar estas preguntas. ¿Dónde están las respuestas? Pues obviamente en el documento que les compartí, que les voy a compartir. En el punto 3, determine si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. Van a colocar aquí. Si es verdadera, la B. Si es falsa, la F. ¿Sí? De cada una de estas. Y en el cuarto punto es resolución de un problema. Conociendo la importancia del sistema de unidades y el uso de estas en nuestra vida diaria, mencione tres instrumentos que me sirven para medir. Sí, instrumentos que me sirven para medir longitudes, tres instrumentos que me sirven para medir longitudes, tres instrumentos que me sirven para medir, por ejemplo, masa. Sí, y bueno, eso sería todo. ¿Sí? Que pasen una muy buena tarde, una muy buena noche y por favor traten de no desigualarse con las tareas. Sí, traten de estar siempre puntuales con sus tareas. ¿Ya? Cuídense mucho.